Muy buenas tardes, espero que ya nos vayamos conectando poco a poco para escuchar la palabra de Dios el día de hoy. Estamos expectantes de lo que Dios va a hablar con nosotros el día de hoy y seguimos aprendiendo. Marinita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Quisiera saber si se escucha bien o vamos por unos cables o qué hacemos. Hola Pati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlas. Muy buenas tardes, es un gusto siempre. Mi buena Pati amada y muy bendecida. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Quisiera saber si se escucha bien. ¿Me escucha bien? Vicky anda por aquí mandando mensajes. Hola Vicky, ¿cómo estás? Quisiera saber si se escucha muy bien. Perfecto, gracias a Dios, gracias a Dios. Poco a poco nuestros hermanos también se irán conectando en Facebook, también deseando que se pueda escuchar ya por este nuevo medio y que se escuche muy bien para que no perdamos el mensaje que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Lolita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti también. Qué bueno que se escucha bien. Marinita, ¿cómo estás? Estás aquí también en Facebook. Gracias, siempre atenta a que todo esté funcionando bien. ¿Cómo estás, mi hermano Manuel Cepeda? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Es un gusto y un honor aprender, escuchar la palabra de Dios. Es el aire que respiramos, es el sol de cada mañana. Él es todo en nosotros y por nosotros y para nosotros. Hola Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Marinita, ¿cómo escuchas? ¿Escuchas bien por Facebook? Quisiera saber, dice que no se oye mi pastora. Ah, ok, bueno. Entonces vamos a hacer unos pequeños movimientos porque, a ver, ya se escucha cómo están. En Instagram con toda seguridad se escucha bien. Entonces parece que por Facebook no se escucha bien. Que quisiera saber, ya se oye. Gracias Marinita, excelente, perfecto, gracias. Bueno, entonces si les parece, en lo que nuestros jóvenes y nuestros demás hermanos se siguen conectando. Buenas noches Vicky amada, ¿les parece bien que oremos? Bueno, empecemos. Padre, te damos gracias esta tarde, Señor, por el honor y privilegio de ser llamados hijos de Dios, el Dios vivo que creó los cielos y la tierra, el Dios vivo y verdadero. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por la palabra que envías para nosotros este día, para edificar, para consolar, para exhortar a nuestros jóvenes y a todos los oyentes, Señor, a continuar permaneciendo, Señor, aprendiendo tu palabra, siendo oidores y hacedores de ella, para manifestar al mundo, Señor, el grato olor de tu conocimiento. Te alabamos y te bendecimos por siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo estás, Margarita? Qué gusto saludarte. Lolita te había saludado. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Mari? Qué gusto que estás aquí. Se escucha muy bien, me da mucho gusto. Gracias a Dios. Muy bien. ¿Ya escucharon los truenos? Ya está por llover. Gracias a Dios, porque la lluvia es buena, la temprana, la tardía. La lluvia es una bendición de Dios, ¿sí? Es una gran bendición y le damos gracias a Dios por la lluvia. Gracias a Dios y le rogamos que nos permita que no se interfiera ninguna situación para que podamos escuchar su palabra, ¿sí? Bueno, vamos a hablar acerca el día de hoy, acerca precisamente de nuestros jóvenes. Teresita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nuestros jóvenes, ¿cómo estás, Angelita? Dice la palabra de Dios que en Génesis 8:20, dice aquí la escritura, dice, y percibió, desde el versículo 20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato
Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Aquí ya había pasado el diluvio, ¿sí? Para esta escritura ya había pasado el diluvio y se había salvado por voluntad de Dios Noé y su familia, ¿sí? Y entonces aquí el Señor dice, y me llama mucho la atención esta palabra, que dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ¿sí? Significa que nuestros jóvenes son buenos muchachos. Nuestras señoritas son hermosas princesas del cielo. Yo siempre les digo que son preciosas y son princesas, pero hay una naturaleza humana dentro de cada uno de nosotros que está inyectada ahí en nuestra carne, ¿sí? Que es la maldad. La maldad se infiltró en la carne, en la naturaleza humana por causa del pecado del primer hombre y la primera mujer. ¿Cómo estás, Georgette? ¿Cómo estás, Marcela? Muy buenas tardes. Lorenita, ¿cómo estás? Bendiciones. ¿Sí? Alice, ¿cómo estás? Buenas tardes. Entonces, Lore, un abrazo también, hermanita. ¿Qué significa esto? Que nuestros niños, nuestros jóvenes son preciosos personas, niños, los jóvenes. Alguna vez fuimos también jóvenes, adolescentes, y la maldad ya estaba incrustada en nuestra carne, ¿sí? Ya estaba incrustada en nuestra carne. Y entonces aquí el Señor lo dice con toda claridad, dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces, ¿cuánto más todos nosotros tenemos que perseverar y perseverar y perseverar para que nuestros jóvenes permanezcan, se establezcan, se afirmen en la palabra de Dios? ¿Sí? Ellos cuando nacieron, cuando nacimos nosotros, cuando nacimos todos nosotros, ya esa maldad venía incrustada en nuestra carne, ¿sí? Ya veníamos, vamos a decir, contaminados por la maldad humana, provocada por el pecado del hombre y de la mujer, del primer hombre y de la primera mujer que Dios había creado, ¿sí? No es que ellos se hayan hecho más malos o unos, en fin, no, lo que significa es de que la maldad ya viene dentro de nosotros. ¿Y qué crees? Que tus hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, todos ellos tendrán lo mismo, ¿sí? No es que a uno les haya tocado unos más buenos y otros más malos, todos traemos incrustadas esa maldad en nuestra carne. Entonces, qué importante es que enseñemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos la palabra de Dios, que es lo único que los va a mantener y los va a establecer y los va a afirmar en Cristo, en el bien que es la palabra de Dios, ¿sí? He escuchado a algunas personas que dicen, pues si mis hijos quieren ir a la congre, pues que vayan, y si no quieren ir, pues que no vayan, y que ellos escojan la religión que quieran cuando sean grandes y tengan la capacidad para escoger. Pero aunque parece una buena intención, no es hablar con sabiduría, porque ninguno de nosotros que conocemos la verdad y consideramos la palabra de Dios como viva, como eficaz, como real, como cierta, podemos poner en riesgo, ¿sí?,
Podemos poner en riesgo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos para ver que ellos escojan. ¿Qué pueden escoger? Solo hay dos caminos: o escogen la vida en Cristo Jesús o escogen la muerte. ¿Sí? Dice Deuteronomio 28, os he puesto delante la vida y la muerte, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, ahora que nosotros conocemos un poco más de la palabra de Dios, tenemos, insisto, tenemos que asegurarnos que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, si nos toca ver los hijos de nuestros nietos, que continúen en el conocimiento de Dios, del Dios vivo y verdadero, que va a ser lo único que este mundo pecaminoso llegue a cambiar. La maldad, dice la Escritura, va cada vez en aumento. Imagínense ustedes la vida que les va a tocar sin Cristo. ¿Cómo sería sin Cristo sus vidas si la maldad va en aumento? Va a ser más terrible. Si nosotros necesitamos al Señor, ellos necesitan muchísimo más al Señor. ¿Por qué? Porque la maldad va en aumento. Y necesitamos, si los amamos, y tú sabes que los amas. Amas a tus hijos, amas a tus nietos, amas a tus sobrinos, amas a tus padres. Entonces tú estás completamente convencido que la palabra de Dios es verdad. Entonces, amados hermanos, actuemos como lo que es la palabra de Dios, la verdad sobre la verdad. Enfoquémonos en que ellos, ¿sí?, permanezcan, se afirmen, se establezcan en la palabra de Dios. Y si se nos llegan a desviar un poco, hay que estorbarles. ¿Cómo les estorbamos? Bueno, nos ponemos a orar, nos ponemos a ayunar, les hablamos la palabra de Dios. Y sabes una cosa, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Nunca, nunca, nunca que cuando tú te pones a orar por tu familia, siempre los vas a acercar a Dios. ¿Sí? Mientras más ores por ellos, más los vas a acercar a Dios. Alabado sea el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a Proverbios 22, versículo 15. Proverbios 22, versículo 15. Muy bien, dice así. Ya lo tienen. 22, 15. Dice así: jóvenes, señoritas, amadas princesas. Dios dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Obviamente, de la muchacha. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué es lo único que va a alejar la necedad del corazón del muchacho? La vara de la corrección. ¿A qué edad debemos de sacar la varita de la corrección y a qué edad dejarla de sacar? Mira, lo he buscado en la Biblia, lo he buscado y no dice a qué edad. Eso tendrá que ser bajo la sabiduría de los padres, ¿sí? Bajo la sabiduría de los padres. Hay jóvenes, 15 años, 16 años, que el padre ha tenido que sacar no solo la vara, el cinturón para corregir algo que se está torciendo. Y vieras cuánta bendición sucede con esto, ¿sí? Dice la Escritura que el padre que corrige a su hijo, ¿sí?,
lo ama. Aquí lo dice, mira, Proverbios 23:13. Dice, no rehúses corregir al muchacho, ¿sí? Porque si lo castigas con vara, no va a morir. Créeme, no va a morir. Lo castigarás con vara, dice Dios, y librarás su alma del Seol, ¿sí? De la muerte. ¿Qué significa? Que los padres deben corregir a sus hijos como dice la palabra de Dios. Dios se conoce todas las cosas. Él es el admirable consejero. ¿Sí? He escuchado, ustedes han escuchado, que a los niños ya no se les debe de corregir con la chancla voladora o con la regla o con el cinturón, porque eso atenta con la integridad del niño. No, más alto que cualquier libro, que cualquier ley que digan allá en donde lo dicen se promulgan las leyes y todo esto, más alto que eso es la palabra de Dios. Antes de que se promulgara la Constitución, ya la palabra de Dios estaba vigente. Al rato cambian artículos de nuestra Constitución, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Como dice Patti, también los psicólogos dicen eso, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Eso cambia continuamente, pero la palabra de Dios nunca va a cambiar. Yo lo digo por mí. Mi papá me tuvo que dar 2 que 3 zapatazos de los que me acuerdo, y ¿sabes qué? Me corrigió, y gracias a Dios por esos zapatazos voladores que me lanzó, hasta eso tuvo buena puntería, ¿sí? Y no sabes cuánto le agradezco a mi papá que me haya corregido. Tonterías si quieres, de muchachos, de niños, no, lo que sea, pero es importante que los niños, nuestros jóvenes, sean enseñados conforme a la palabra de Dios. Por eso dice Proverbios 23:13, está escrito en la palabra de Dios, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Sí? ¿Quieres que tu hijo te dé descanso? ¿Quieres que tu hijo no te avergüence? ¿Sí? Edúcalo conforme a la palabra de Dios. No se trata de que lo castigues o que descargues toda tu ira y todas tus frustraciones sobre tu hijo en un momento en que estás muy enojado, muy cansado. No. Tus hijos, cuando tú los castigas y les das con la varita, te duele más a ti que a ellos, pero es necesario hacerlo. Nunca lo hagas enojado, nunca lo hagas en un momento de ira, ¿sí? Corrígelos y explícales por qué los estás corrigiendo. Una vez que les hayas dicho, que hayan sido enseñados por qué no deben de hacer tal o cual cosa. Primero se les entrena, se les explica y después se corrige, ¿sí? Después se corrige. Y cuando hacen algo bueno, también los debes de recompensar, ¿sí? Algunos papás dicen, es su obligación sacarse 10 de calificación en matemáticas. Pues no es su responsabilidad, porque no todos tienen aptitudes con facilidad para las matemáticas. A lo mejor sus aptitudes son para la música o para otra habilidad que Dios les haya dado, y tal vez matemáticas les cuesta muchísimo trabajo. Entonces tú que conoces a tus hijos, recompénsalos cuando hagan un esfuerzo y salgan avante. Recompénsalos, porque no todo es castigo, ¿sí? No todo es castigo. El amor corrige, el amor siempre va a corregir. Amén. En el Salmo 25,
Salmo 25, versículo 7, dice la escritura así. Dice, aquí lo tengo, dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes, dice este joven a Dios. De los pecados de mi juventud, dime, ¿no se cometen pecados en la juventud? Pecado es pecado. Errores, una cosa es el error y otra cosa es el pecado. Mentir es pecado. Mentir es pecado. El resultado de una suma, 5 más 5, y alguien le pone 18, ese es un error. Ese no es un pecado. Pero mentir sí es un pecado. Y dice el Salmo 25:7, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. ¿Sí? Dios es misericordioso y su misericordia habla de su compasión. Pero no es un padre que solapa, es un padre que comprende y quiere corregirnos, y quiere ayudarnos, y quiere que seamos mejores, ¿sí? Y que seamos mejores. Por ejemplo, aquí mismo, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Un pecado es desobedecer la voluntad de Dios, ¿sí? Por ejemplo, hablando un pecado, alguien que diga una mentira, ¿sí? Ese es un pecado. Dice, de mis pecados, de mis mentiras, de las mentiras de mi juventud, no te acuerdes, Señor. Un ejemplo, ¿no? Y luego dice, y de mis rebeliones. ¿Qué es una rebelión? Una rebelión es resistir a la autoridad. Es decir, pues si Dios lo dijo, pues no lo hago. Esa es una rebelión, ¿sí? Esa es una rebelión. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, es decir, conforme a tu compasión, Señor, ¿sí? Acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Dios es bueno todo el tiempo, ¿sí? El hijo, la hija que es disciplinada traerá descanso a sus padres. Proverbios, vamos a Proverbios 29:17. Proverbios 29:17 dice así: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Sí? Nuestro mismo Padre Celestial, ¿sí? Nos corrige, y cuando Él nos corrige y correspondemos a esa corrección, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos bien. Bueno, pues nuestros hijos, cuando son corregidos y enseñados, se sienten bien. Esa es la verdad, se sienten bien, ¿sí? Dice aquí en el versículo 15, Proverbios 29:15, dice, la vara y la corrección, fíjate, dice, dan sabiduría. ¿Lo habré leído bien? Lo voy a volver a leer. Si quieres constatar en tu Biblia, ve a Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría. Yo le llamo la varita de la sabiduría, ¿sí? Le compré a mis nietos sus varitas para que sus padres los pudieran corregir, ¿sí? Y ellos escondían las varitas. Bueno, eso es algo de niños, pero bueno, lo importante es de que es importante corregir a nuestros hijos para que tengan una buena vida, para que tengan ellos una buena vida. Dice, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Me llama la atención, ¿por qué no dice aquí, el muchacho consentido avergonzará a su padre?
¿Será que las mamás consentimos más que los papás? ¿Será que las mamás somos más tolerantes que los papás? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Recordemos, la maldad, la malicia, todas esas cosas ya nuestros hijos y nuestros nietos, como nosotros mismos, la traen incrustada en su carne. ¿Sí? Ya la traen incrustada en su propia carne. Es importante corregirlos y enseñarles lo que es sí y lo que es no. ¿Sí? Es muy, muy importante. Entonces, ¿qué pueden hacer nuestros jóvenes? Vamos al Salmo 119. Salmo 119. Como tú sabes, el mundo está corrompido, el mundo está contaminado. Entonces, y si en la carne de nuestros hijos y nuestros nietos está el mal, entonces, ¿qué les espera a nuestros hijos y a nuestros nietos? Bueno, Dios que es tan bueno, aquí nos los dice en el Salmo 119. Dice así, Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Crees que deba de salir con una escoba y limpiar todo el camino por donde va caminando? No, no es así. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con obedecer la palabra de Dios. Cuando el joven está obedeciendo la palabra de Dios, está limpiando su camino, ¿sí? Está andando por un camino limpio. Dice en el versículo 10, con todo mi corazón te he buscado. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Un joven hablando con Dios. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. Todo lo que el joven está aprendiendo de la palabra de Dios tiene que ser guardada en su corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sí? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué vas a limpiar tu camino, jovencito, jovencita? Con la palabra de Dios. Antes de tomar una decisión, consúltalo con Dios. Esto no es tratar de ver, ay, qué religioso. No, esto es sabiduría pura que viene del cielo. Antes de cualquier situación, óralo. Pregúntale a Dios. Su palabra es su voluntad. Pregúntale, Señor, me están ofreciendo esto. ¿Tú qué me dices? Guíame. Lo que tú me digas, eso haré. ¿Sí? Y sabes una cosa, Él es el admirable consejero. Él es el príncipe de paz. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. ¿Eso qué significa, Señor? En la palabra que me estás dando, estaré yo ahí repasando, meditando, entendiendo, discerniendo, recibiendo en mi corazón tu palabra para vivirla. ¿Sí? Dice aquí dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras.
¿Qué es lo que limpia el camino de un joven? ¿Qué es lo que hace que la vida de un joven sea en paz, con sabiduría, con la gracia de Dios, con la gracia de sus maestros, de sus compañeros? ¿Quién le da todo ese favor? Todo ese favor viene de Dios cuando un corazón limpio busca a Dios, pero por lo que es Dios, ¿sí? Son estas personitas que Dios va a usar poderosamente para la obra. Aquel que es fiel a la palabra, aquel que es obediente a la palabra, Dios los está preparando para que le sirvan a Él, para su gloria y para su honra. Y qué gran honor estar en los planes de Dios. Que tu vida esté en los proyectos de Dios es de gran honor. Así que toda la palabra que Dios te dé, guárdala en tu corazón y vívela para que te vaya bien. Amén. En Eclesiastés capítulo 11, vamos para allá por favor. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Eclesiastés 11 y 9. Y saludo a Marcela, a Vero. ¿Cómo estás, Betty? Johnny, ¿cómo están? Sofía, ¿cómo está? Qué gusto saludarlos. Vamos entonces a Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Qué hermosa es la palabra de Dios. Dice así, Eclesiastés 11, 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Nuevamente, alégrate, joven, en tu juventud. A veces los jóvenes piensan que van a ser jóvenes toda la vida. Y dice, alégrate, joven, en tu juventud. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. ¿De qué edad a qué edad abarca la adolescencia? La adolescencia abarca desde el momento que se deja la niñez hasta el momento en que se llega a la edad adulta, ¿sí? Esa es la época de la adolescencia. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Cuando los chicos son adolescentes, lo que ven sus ojos, lo que oyen sus oídos, es lo que quisieran tener, porque se dejan llevar por todas sus emociones, ¿sí? Y dice, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe, date cuenta que sobre todas estas cosas Dios te juzgará, ¿sí? Por eso Dios nos alerta y alerta a los jóvenes a ser sabios y prudentes, no porque son jóvenes y porque tienen una vida por delante van a cometer errores, pecados que van a causar, pueden marcar su vida, un error puede marcar su vida para toda su existencia, ¿sí? Y en esta edad se toman decisiones muy importantes alocadamente. Por eso es importante que sean sabios y prudentes, ¿sí? Sabios y prudentes. Dice,
Versículo 10, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. La adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Qué es la vanidad? La vanidad es algo que está vacío, sin valor alguno. ¿Sí? La adolescencia entonces es el lapso de vida desde la niñez al inicio de la edad adulta, el cual es el momento en que se ha concluido el desarrollo del organismo humano. Ese tiempo es la adolescencia y se toman decisiones muy alocadas por puras corazonadas o por puros consejos de los compañeros del salón o de las compañeras del salón, ¿sí? Y muchos jóvenes a esa edad llegan a ser hasta padres, mamás de 14 años, de 13 años, de 15 años, y traen a la vida bebecitos que ni siquiera los padres están maduros para guiar una vida, si cuando ellos todavía no han terminado de desarrollarse en su cuerpo físico, ¿sí? Entonces vienen los niños por una pasión juvenil desbordada, por un consejo, por un momento desafortunado, en un momento que se dejó de escuchar la palabra de Dios, y se cometen errores que se pagan toda la vida, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado y ser sabios y prudentes, Dice aquí también en Eclesiastés 12:1, dice así: acuérdate de tu Creador. A los jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué dirá Dios esto? Porque muchas personas, muchos inclusive padres, ¿sí? Algunos padres, gracias a Dios no son muchos, llegan a decir: mi hijo es demasiado joven para comprometerse con Dios. Es demasiado joven para bautizarse, para tomar una decisión de ese tamaño. Cuando los niños se quieren bautizar porque están en su primer amor y se les están revelando las maravillas que el Señor hizo en su palabra y que son narradas cuando Dios abrió el mar. Recuerdo un niño que dijo: ¡qué poderoso es el Señor! ¿Sí? Y cuando se quería bautizar, sus padres le dijeron: es muy pequeño para bautizarse. Y estaba ese niño en el fuego del Señor, creyendo todo lo que el Señor le estaba revelando, ¿sí? Y entonces debemos de ser sabios y debemos de ser prudentes. ¿Por qué? Porque si nosotros menguamos el mensaje de Dios cuando Dios se les está revelando a una edad muy temprana, por decirlo así, ¿sí? Y ellos están queriendo servir a Dios y agradar a Dios y aprender más de Dios, no debemos evitar que se acerquen al Señor. Recuerdo a un niño de escaso 11 años que, viendo que sus padres estaban bautizando, él dijo: yo me quiero bautizar. Y entonces le preguntaron: ¿y por qué te quieres bautizar? ¿Y sabes lo que dijo? Porque yo quiero ser un soldado del Señor. Y esa respuesta que dio, el pastor dijo: que venga y que se bautice. Y el niño se bautizó y sigue sirviendo a Dios, ¿sí? Entonces, no porque son tan pequeños, 10, 12 años, y se quieren bautizar, a veces algunos padres los detienen. No, esto es cuando seas más grande. Los grandes predicadores, los grandes evangelistas, nacieron de nuevo a los 12 años. Entonces, ¿cómo podemos evitar que los niños se acerquen a Dios? El Señor dijo que no se los impidamos. Qué maravilla y qué bendición que nuestros niños, nuestros hijos, nuestros nietos
a una edad temprana quieran conocer más de Dios, y que los padres no mengüen el mensaje y los ponchen como un globo, ¿sí? Y cuando los padres quieran que los hijos ya estén en el Señor, pues ya los hijos ya andan en el mundo. Y a veces, gracias a Dios, que como hijos de Dios, a Dios no se le pierde ninguna oveja. Pero no debemos de considerar que son demasiado jóvenes para tomar esas decisiones tan importantes. Amén. Entonces dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Cuando la juventud se va y los años pasan, ¿sí? Y las personas empiezan ya a madurar y luego a envejecer, y luego van donde no quieren ir y los ciñen porque no pueden ceñirse solos, y las muelas empiezan a desgastar, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el polvo vuelve a Dios que lo dio, ¿sí? ¿Para qué dejar pasar tanto tiempo si cuando nuestros jóvenes desde muy pequeños quieren estar en el Señor, no se los impidamos? Los hijos van a seguir el camino de los padres, van a seguir sus huellas. Si los padres van con el ánimo, ahora que ya nos podemos congregar, van con el ánimo de ir a recibir expectantes la palabra de Dios. Y van los padres hablando en el camino, a ver qué nos va a decir el Señor hoy. Qué bueno que nos podemos congregar. Luego nos dicen, y a la hora de la comida, cada quien expresa lo que recibió de Dios. ¿Sabes una cosa? Es un estilo de vida maravilloso, que cuando estos chicos tengan alguna situación, ellos solitos van a buscar de Dios. Y hay que enseñarles a los jóvenes que no siempre los padres van a estar orando por ellos, porque un día los padres no van a estar. Y ellos tienen que continuar siendo fieles, constantes, arraigados, cimentados en Dios, para que les vaya bien en esta tierra. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hola Janet, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Alabado sea Dios por la palabra que nos da. Amén. Es muy importante. En Primera de Timoteo capítulo 4, vamos a Primera de Timoteo en nuestra Biblia. Primera de Timoteo, ya lo encontré, capítulo 4, versículo 12. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que era un joven en aquel entonces, y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Cuántos años tienes? 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Sé un ejemplo en palabra, sé un ejemplo en conducta, sé un ejemplo en amor, sé un ejemplo en espíritu, en fe, sé un ejemplo en pureza. Qué importante que nuestros jóvenes se mantengan fieles y puros, ¿sí? Alabado sea Dios. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, ¿sí? No eres lo suficientemente joven para no ser un gran ejemplo a los demás. Lo que has recibido de la palabra de Dios, vívela intensamente, ¿sí? Vívela intensamente. Eso no sabes cuánto agrada a Dios. Cuánto agrada a Dios un niño, una señorita, un joven, una jovencita que le está creyendo a Dios. Eso alaba a Dios.
¿sí? En segunda de Timoteo, capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, dice así: huye también de las pasiones juveniles. ¿Cuántos de los jóvenes que recuerden cuando estuvieron en el recreo en la secundaria, quizás no en la secundaria, pero en la primaria? Yo recuerdo muy bien que los niños de sexto año apenas tocaban el timbre para ir a recreo, salían corriendo y quítate porque te tumban, y salían corriendo y empezaban a jugar a las corretizas, ya tú las traes. En los que somos abuelos ya jugamos con nuestros hijos a tú las traes y a los encantados y yo era tú y así, y todos hemos corrido detrás de los árboles y ahí estamos jugando. Y bueno, dice entonces, así como huimos para que no te toquen y no después tú tengas que salir a corretear a los demás en este juego infantil, dice aquí, huye, échate a correr, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paz, con los que de corazón limpio, es decir, con aquellos que piensan igual que tú, invocan al Señor. Y desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran puras contiendas. ¿Sí? Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ¿Y sabes por qué decía esto? Porque Pablo tenía un celo santo por las cosas de Dios y quería que los jóvenes se mantuvieran puros y sin mancha, puros y sin mancha, ¿sí? Estuve buscando a ver qué es una pasión, ¿sí? Una pasión, como nos enseñó una vez el pastor Joaquín, que dice que es un deseo vehemente que alimenta el alma del ser humano, quiere ser alimentado. Es una pasión, es un deseo vehemente, que no puedes dejar de pensar en eso y a fuerzas lo quieres. Por ejemplo, algunas pasiones juveniles, la admiración. ¿Cuántos jóvenes quieren ser admirados y quieren ser reconocidos como el mejor del grupo, las mejores calificaciones, el más popular? El hombre quiere alimentar esa parte de su carne, queriendo que los demás lo admiren. Eso es de la carne, ¿sí? Esa es una pasión juvenil. Buscan reconocimiento, admiración, ¿sí? Otra forma de una pasión aquí juvenil es también el amor. Desean ser amados intensamente, ¿sí? Con un amor carnal, con un amor juvenil, ¿sí? La alegría, quieren ser muy alegres, quieren ser satisfechos con la alegría. Es diferente que el gozo. El gozo y la alegría es diferente. El gozo significa que en cualquier situación donde te encuentres, ¿sí? Sabes que Dios está contigo, y esa confianza y esa fe que Dios está contigo te trae un gozo que te da fortaleza en las pruebas. Es diferente. La alegría la provocan las cosas físicas. Te regalan unos AirPods, te regalan unos tenis y eso te da alegría, ¿sí? Y quieres tener más cosas, y al rato quieres tener un teléfono que todavía no inventan, pero tú ya lo quieres, y en fin, es un anhelo vehemente, ¿sí? El odio también, el dinero, querer poseer muchas cosas, el deseo de tener poder. Todas esas son pasiones juveniles, ¿sí? Todas esas son pasiones juveniles. Entonces Pablo está animando a Timoteo a buscar un estilo de vida que agrade a Dios y que no se deje contaminar con esas pasiones juveniles. Por eso le dice, huye
también de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, ¿sí? Las cosas que son justas. Sigue la fe. ¿Qué tiene que ver la fe con la admiración? Nada. ¿Sí? Eso es espiritual. El amor de Dios, el amor que sobrepasa todo entendimiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo, es bien diferente, ¿sí? La paz. Y dice con los que de corazón limpio, con aquellos jóvenes que de corazón limpio buscan de Dios. Esto sí viene de Dios. Amén. Y la pureza, ¿sí? De cada pensamiento, cada pensamiento que tenemos tiene que tener pureza. ¿Sí? Tiene que tener pureza, y los jóvenes tienen que ser de pensamientos puros y no dejarse contaminar con las cosas que el mundo ofrece. Y entonces, si ellos se mantienen puros, limpios, realmente es que Dios los está preparando para la obra del ministerio, van a ser esos obreros en los planes eternos de Dios, porque Dios les podrá confiar, ¿sí? Misterios y grandes cosas que Dios les va a confiar a ellos para la gloria del Señor Jesús. Amén. Las pasiones juveniles solo alimentan la carne pecaminosa. Por eso Pablo dice, huye de las pasiones juveniles, huye de las pasiones juveniles. Los jóvenes deben de permitir, y nosotros también, ¿sí? Que Dios y su palabra nos formen, ¿sí? Y dirijan nuestras vidas. La palabra de Dios debe de dirigir nuestras vidas. Debemos de luchar y esforzarnos para mantenernos puros en palabra, puros en pensamientos, conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Aleluya. Dice, son muy pocos los jóvenes que huyen de las pasiones juveniles. Tristemente, son muy pocos los que hacen esto, los que luchan por la pureza de sus vidas. Son pocos, pero aquellos que deciden hacerlo, ¿sí? Van a ser extremadamente preciosos ante los ojos de Dios para que sean usados por Él, por Dios. Y Dios va a hacer a través de ellos milagros, señales, prodigios. Se levantarán, resucitarán muertos, se levantarán cojos, verán los ciegos. ¿Sabes por qué? Porque son fieles a Dios y Dios les puede confiar, ¿sí? Los misterios del reino, Dios puede confiar en ellos, porque sabe Dios que toda la gloria y toda la honra la va a recibir nuestro Señor Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces los jóvenes deben de aceptar el reto, ¿no? Aceptar el reto y ser de esos jóvenes especiales que están siendo preparados por Dios para la obra, para su gloria y para su honra. Amén. Entonces, gracias a Dios por esta palabra que Él nos da. Gracias a Dios porque anima, exhorta a los jóvenes, exhorta a los padres a mantenerse constantes, a mantenerse arraigados, cimentados en la palabra de Dios. Si los padres permanecen arraigados y no hay, y no es negociable, el ir a escuchar la palabra de Dios. Puedes dejar de ir al cine, puedes dejar de ir al parque, pero no puedes dejar de ir a escuchar la palabra de Dios, porque eso es lo que te va a alimentar y lo que te va a arraigar. Y si para los padres es importante, eso es lo que están viendo los hijos. Y para los hijos va a ser importante. Y van a repetir el mismo patrón con sus propios hijos. Los hijos deben de ver en los padres cómo se vive la palabra de Dios. Los padres viviendo la palabra de Dios, los hijos van a vivir la palabra de Dios. Y esto es lo que sí va a acabar con la maldad, ¿sí?
Dios va a guardar y va a proteger a los suyos, a los que creen en Él, a los que se guardan, a los que son fieles. Y ama a todas las personas. Dios ama a todas las personas. Pero aquellos que le creen, y Dios se maravilla con ello, y aquellos que se están esforzando y están aprendiendo para servir al Señor, a esos Dios los va a usar poderosamente para su gloria y para su honra. Amén. Que Dios los bendiga mucho, amados hermanos. Gracias a Dios. ¿Y les parece bien que oremos y le demos gracias a Dios? Y oremos por nuestros hijos y oremos por nuestros nietos. ¿Sí? ¿Les parece? Oremos juntos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti a darte las gracias por la palabra que nos has dado. Confiamos, Señor, plenamente en tus promesas, porque un día nos dijiste: cree en el Señor Jesucristo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y serás salvo tú y toda tu casa. Y Padre, nosotros ponemos nuestros ojos en tus promesas, sabiendo plenamente convencidos que no pudiendo jurar por alguien más grande que tú, prometiste cumplir todas tus promesas. Y creemos, Señor, plenamente convencidos que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos serán de Cristo y para Cristo, y te servirán, Señor, porque son tuyos. Tú los compraste con la sangre preciosa de nuestro Hijo Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Y te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Los ponemos en tus manos y te rogamos, Señor, que les quites todo lo que les estorbe y añadas todo lo que les haga falta. Abre el entendimiento de todos ellos y revélate, Señor, a cada uno. Establécelos, arráigalos, afírmalos en ti, Señor, y ayúdalos, Señor, a deleitarse, Señor, con tu palabra. Revélate a sus vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos las gracias, Padre, por tu bondad y por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias. Amén. Amén. Gracias a Dios. Amados hermanos, el día de mañana sábado, hoy es viernes, tenemos la reunión de oración a las 7 de la noche. Recordemos que ya está por iniciar el curso para matrimonios. El pastor va a dar todos los detalles, ¿sí? Hola Chema, ¿cómo estás, mi hermano? Un abrazo. Saludos a tu hermanito también y a tus papás. Le damos gracias a Dios porque ya regresan los cursos de matrimonios, que siempre hubo una buena palabra a través de los maestros de la familia Viña y de la familia Oviedo. Buena palabra que nos compartieron, ¿sí? Y ahora ya estamos listos para iniciar los nuevos cursos para matrimonios y le damos gracias a Dios porque estamos expectantes de todo lo que Él va a hacer a través de sus vidas, hermanos, porque Dios los ha preparado. Ustedes son discípulos del Señor y Dios los quiere usar a cada uno poderosamente para su gloria y para su honra, porque para eso los está preparando, para servirle a Él. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Muy buenas noches a todos. El pastor les manda un fuerte abrazo y que Dios los siga bendiciendo. Gracias a Dios. Bendiciones para todos. Sí, el pastor va a dar la información cómo se va a llevar. Todos nos estamos poniendo de acuerdo para poder llevar los cursos de matrimonios con los maestros, y les vamos a dar toda la información con mucho detalle, ¿sí? Bendiciones para todos, muy, muy buenas noches para todos.